desea entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Y a continuación, una vida mejor. En momentos de inesperados desafíos, puede que la ansiedad, la tristeza o desesperación invadan tu mente. No estás solo. Hablemos. El Hospital Metropolitano de Cabo Rojo cuenta con servicios de salud mental especializados en adultos y adolescentes. Trabajamos de la mano de profesionales que te brindan todo el apoyo que necesitas para seguir adelante, con seguridad y fortaleza. Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Salud mental para todos. 787-851-2025. Una puerta, un camino de amor y verdad. Una vida mejor. Christy Müller, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernán, buenos días, Juan Carlos. Aquí estamos, bienvenido una vez más a tu casa. Gracias, Juan, qué alegría, ¿verdad? Tú sabes que esta mañana le venía diciendo a mi esposo todo ese camino de Atillo para acá. Dios mío, qué hermoso está el cielo, qué hermoso ese azul, qué hermoso esas pinceladas. Yo decía, de verdad, Señor, que es maravilloso como tú cada día. De hecho, ayer subí un post en mi fanpage al respecto, que a veces uno puede pensar, Señor, tú como que no estás, como que yo no te siento. Uh-huh. Pero si nosotros abrimos los ojos y vemos lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta que todos los días es un encuentro con Él. Dios se está encontrando conmigo. Así que en esta mañana yo te invito a abrir tus ojitos y ver todas las cosas lindas que Dios nos ha dado. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy especial. Le he puesto por nombre: Vive la Biblia en tu relación de pareja y será exitosa. Ustedes saben que muchas veces, ¿verdad? Uno dice, ay, dame estrategias para llevarnos bien, dame estrategias para tener un matrimonio feliz. Yo tengo 17 años de casada y les voy a decir la verdad, no creo que hay mejores herramientas que lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Así que hoy yo te quiero compartir 5 principios y te voy a hacer 6 preguntas. Así que vamos a ir compartiendo cada uno y te voy a ir haciendo esas preguntas. ¿Están listos? Uh-huh. Muy bien, quiero comenzar con el primer principio y quiero contarles lo que un amigo nos estaba contando esta semana. Él dice que él no se quería casar y mucho menos tener hijos porque mi amigo viene de una familia bien disfuncional. Sus padres se divorciaron y se recasaban ellos mismos, o sea, no con otras personas. Se casaban, se divorciaban, se casaban y se divorciaban, se casaban y se divorciaban. Y él lo cuenta así, ¿verdad? No sé si es que se separaban y volvían, pero él decía, ellos se divorciaban y se casaban. Y entonces él sufrió demasiado. A los 16 años él se independiza. Y con esa historia de hogar, pues él no quiere tener un hogar, porque él dice, si esto es, yo no quiero esto. Así que él estaba muy decidido a no casarse y a no tener hijos. Pero se enamoró. Y cuando vio a la negrita, como él le dice, dijo, bueno, la idea ha cambiado. Me voy a casar, pero hay un verso que yo voy a vivir. ¿Cómo se llama esto hoy? Vive la Biblia en tu relación de pareja y será exitosa. Él tomó un verso, mis hijos, que él dijo, voy a vivir este verso todos los días de mi vida y me caso. ¿Quieren saber cuál es? ¿Cuál es? Josué, capítulo 24, verso 15 dice, y si a ustedes no les parece bien servir al Señor, pues ustedes escojan a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, él no quiere servir a los dioses de sus padres, el egoísmo, el divorcio, el orgullo, el maltrato, que estaban al otro lado, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esto no es algo filosófico, esto es algo práctico. ¿De qué manera yo y mi casa servimos a Jehová? O sea, aquí lo que estoy diciendo es, yo no sé cómo viven los otros matrimonios,
que cada cual viva como quiera. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y este es el primer principio que te quiero enseñar. ¿Cómo esto es práctico? Pues definitivamente la primera herramienta es orar por tu pareja. Hay varias autoras que traen varias cositas que a mí me gustan. Yo me quiero enfocar en lo que Dios me ha enseñado a mí, pero las quiero mencionar. Stormy tiene 2 libros. Uno se llama La oración, un esposo que ora y una esposa que ora. Son 2 libros, un esposo que ora y una esposa que ora. Y ella habla de lo importante de orar por cada cosa de tu esposo todos los días. Así que regularmente yo me puedo levantar hoy y antes quizás de salir de la cama o por la noche cuando haga mi tiempo devocional, yo voy a orar por varias cosas de Elvin. Voy a orar por sus sueños, por sus inseguridades, por su trabajo, por su sanidad, por su mente, por su integridad. Ella habla de muchas cosas por las cuales yo y tú y yo tenemos que orar. Y eso es importante. Por otro lado, Beth Moore, en uno de sus libros, hace una confesión y dice, tengo que confesarles que yo oro siempre para estar enamorada de mi esposo. Wow. Yo le digo a mi esposo, yo le digo al Señor, Señor, que yo esté enamorada de mi esposo hoy. Señor, que yo esté enamorada de mi esposo hoy. Así que ellas traen estas cosas que son importantes en la oración, pero yo he aprendido algo y quiero traértelo. Para mí hay 2 razones sumamente importantes de por qué yo tengo que orar por mi esposo y él por mí. La primera, hay algo bien interesante y es cómo Satanás logra socavar la imagen de tu pareja en tu mente. Me explico. Por ejemplo, digamos que hay una pareja, Pedro y María. Pedro puede ver todos los defectos de María porque vive con ella. Uh-huh. Y María todos los de Pedro. Y Satanás va a utilizar esos roces y esa cercanía para socavar la imagen de María en el corazón de Pedro. Entonces él termina o ella termina pensando, esto es un peleón. Este es un tipo sin entendimiento, la verdad que no entiende nunca. Entonces Satanás usa esta cercanía para que tú veas a tu pareja mal y termines dejándola de sentir, dejando de amar. Entonces, cuando yo oro, algo maravilloso ocurre. Y es que yo te veo a través de los ojos de Dios. Y miren, esto es una experiencia maravillosa. Yo les tengo que decir que cada vez que yo oro por mi esposo, se levanta y se despierta en mí una ternura. Y es porque lo estoy viendo a través de los ojos de Dios. Así que ora por tu esposo y por tu esposa para que la imagen que ese esposo o esa esposa tienen ante Dios te sea siempre revelada y establecida. La segunda cosa que es importante en la oración es el cerco. El libro de Job, capítulo 1, verso 10, Satanás le dice a Dios, hablándole de Job, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Job era un hombre de Dios. Job era un hombre de oración. De hecho, la Biblia dice que por si acaso los muchachos pecaban, la familia pecaba, él iba y le presentaba a Dios. O sea, yo quiero estar bien delante de ti, que mi familia esté bien delante de ti. ¿Y qué hizo Dios? Un vallado. Entonces, ¿de qué forma Dios va a cubrir a tu esposo, tu familia, tu vida, si tú no estás orando? Así que quiero darte la primera pregunta. ¿Oras por tu cónyuge? Honestamente, mis hijos, cada día ustedes sacan tiempo para orar por tu esposa, por tu esposo. Uh-huh. Si no lo estás haciendo, es tiempo de comenzarlo a hacer. Segunda pregunta, ¿oras con tu esposo o tu esposa? Elvin y yo, a mí me gusta mucho eso. Ahí en casa hay que soltarlo todo porque hay que orar juntos. Uh-huh. A mí me gusta tomar un libro por temporadas. Ahora mismo estamos leyendo uno que se llama Matrimonios a Prueba de Fuego. Y cogemos 2. O sea, él tiene el de él y yo tengo el mío y lo vamos leyendo juntos y vamos discutiendo los ejercicios y oramos el uno por el otro. Eso le da una intimidad espiritual a la pareja tan linda. Así que la segunda pregunta es, ¿estás orando con tu cónyuge? Quizás alguna persona me diga, Cristi, mi esposa no es cristiana, mi esposo no es cristiano y esto no le va a gustar. Está bien, ora por él, ora por él. Muy bien, así que esas 2 preguntas. ¿Cuál fue la primera? ¿Oras por tu cónyuge? Uh-huh. La segunda, ¿oras
con tu cónyuge, muy bien. Ahora, vamos al segundo principio que te quiero compartir. Efesios 5, 1 y 2. Si uno lee muy rápido, uno no se da cuenta de las cosas. Efesios 5, 1 y 2 empieza diciendo, anda en amor como también Cristo nos amó. Y esto es una parte bien importante. No sé si notas la aseveración, dice, ama como Cristo. Muchos de nosotros amamos a nuestro cónyuge como lo vimos en nuestros padres o como lo vemos en los medios de comunicación. Por ejemplo, quizás tu padre era muy buen proveedor. Ay, pero como era de seco con tu mamá. Era seco. Dios me está diciendo, yo no quiero que ames como tu papá amaba. Yo quiero que ames como yo amo. Quizás tú y yo podemos amar como los medios de comunicación que están enfocados solamente en sexo y placer. Esa no es la forma en la que Dios ama. Pero quizás nosotros aprendimos esa forma de amor. Y Dios te está diciendo, quiero que ames como yo amo. Anoche estaba escuchando a una compañera de la iglesia. Estábamos reunidos en Zoom, haciendo los jueves, estamos haciendo unos estudios y todo el mundo habla de sus experiencias. Y ella dijo algo que a mí me tocó. Ella fue maltratada por muchos años por su esposo. Su esposo realmente la maltrataba emocionalmente, físicamente, psicológicamente, y sus hijos crecen en este ambiente. Cuando ella dice no más y se divorcia, los nenes todavía son pequeños, pero ahora en la juventud dice, mis hijos se han vuelto como mi esposo. Me violentan, me maltratan y yo tengo que estar todo el tiempo diciéndole, no, espérate, aquí la mamá soy yo. Pero dicen, pero me impresiona cómo aprendieron sus costumbres. Y de igual manera, muchas veces nosotros aprendemos a, entre paréntesis, a amar como nuestros padres amaban. Y Dios no quiere que tú ames como tus padres amaron. Quiere que ames como Él nos ama. Y como no quiero dejar esto en filosofía, porque ustedes saben que me gusta lo práctico, pues vamos a ver cómo Dios ama. Pues Dios tiene 3 características, dice estos versos. Se entregó, primera palabra, entrega, por nosotros, a sí mismo, ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Cómo ama a Dios? Entrega, ofrenda y sacrificio. Ya nos colgamos todos, nos colgamos aquí todos, nos colgamos. Porque entregar, ofrendar y sacrificar no está nada fácil. Así que yo simplemente quiero mencionar algo. La palabra entrega es una palabra bien grande porque no dice se compartió. Cuando tú compartes parte de ti, yo voy a compartir contigo mi vida. Es diferente a yo te voy a entregar mi vida y Dios se entrega. A veces nosotros tenemos una cosmovisión bien egoísta, Juan, del amor. Uh-huh. Estaba escuchando en un programa de televisión que continuamente le preguntaban a una muchacha, ¿qué tú esperas de tu relación de pareja? Y ella decía, que me haga feliz, que me haga feliz, que me haga feliz. Y lo dijo como 4 veces. Y yo decía, wow, qué cosmovisión tan egoísta a veces tenemos, porque la realidad es que aquí hay una cosa mucho más profunda que esta. Tú y yo tenemos muchos vacíos. Y cuando no encontramos en Dios la fuente, porque no desarrollo una relación con Él, entonces yo voy a buscar quién llene mi vacío. Y toda relación de amor se va a convertir en una relación egoísta. ¿Por qué? Porque yo voy a ti con un vacío. Así que tú lo tienes que llenar. Dime tú si eso no es lo más común que nosotros podemos tener hoy en día. Uh-huh. Yo tengo unos vacíos y yo busco a alguien que me lo llene. Yo busco a alguien que me diga, eres bonita. Yo busco a alguien que me diga, tú eres valioso, tú puedes, que me afirme. Esas afirmaciones, la fuente es Dios. Cuando tú encuentras tu fuente en Dios, mira esto qué interesante, Jesús se entrega, se ofrenda y se sacrifica porque Dios es un Dios sano y es amor. Y desde su sanidad y desde su amor tiene la capacidad para compartirlo conmigo. Uh-huh. Pero si yo no estoy sana y yo no he encontrado en Dios una fuente de amor, entonces yo no me puedo entregar a ti. Yo te voy a demandar a ti. Uh-huh. Yo no me puedo sacrificar por ti. No. Sacrifícate tú por mí. Uh-huh. Así que el segundo principio que yo te quiero compartir en esta mañana es anda en amor como Cristo te amó. Y te voy a hacer la pregunta.
¿Estás andando en amor como Cristo te ha amado? Voy a compartir una más, porque el tiempo siempre nos traiciona. Las otras dos palabras que se presentan aquí son ofrenda y sacrificio. Cuando yo era recién casada, les compartí ahorita que tenía 17 años de casada. Mire, todos tenemos nuestro caractercito. Y yo recuerdo que estábamos recién casados y a mí me incomodó algo que él hizo que yo ni que sé qué fue lo que hizo, no me acuerdo. La cuestión es que yo cogí y dije, no, mijo, tú te estás equivocado. Bajé las escaleras, me monté en el carro para irme. Mira que viene, no sé. Y el Espíritu Santo comienza a hablarme. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablarme, mire, yo no me acuerdo ni bien de la situación. Yo sé que trajo tanta convicción a mi vida. Un baño de lo que es madurez, misericordia y amor. Así que me bajé del carro como me subí. Volví para la casa. Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra personalidad, nuestros caracteres y obviamente nosotros vamos a chocar. Pero cuando Dios habla de ofrenda y sacrificio, lo que me está diciendo es lo siguiente, mira, aunque tú creas tener la razón, vas a buscar la paz. Aunque quizás tú veas las cosas de una manera, vas a aprender a ceder. Aunque quizás tú quieras tener tu tiempo de estar jugando o en la televisión, vas a enfocarte en las necesidades de tu cónyuge y vas a compartir con él. Aquí lo importante es que yo aprenda en lo práctico a ofrendarme y a sacrificarme. Que aunque tenga ganas de gritar, me voy a controlar y te voy a respetar. Que aunque sienta el derecho de estar molesta, voy a decidir perdonarte y comenzar de nuevo, página en blanco. De eso se trata el sacrificio y la ofrenda. Así que la pregunta que te quiero hacer es, ¿estás dispuesto a amar como Dios nos ha amado? ¿Estás dispuesto a amar así? Cristi, está difícil, pero ¿estás dispuesto? Lo primero para un cambio es estar dispuesto. El próximo punto que es súper importante en una relación de pareja es la humildad. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. Mira, yo pienso, Fernán y Juan, que la mayoría de los problemas que tenemos con nuestros cónyuges no es falta de cariño, sino es falta de humildad. Que en cada conversación creemos tener la razón yo y no estoy dispuesta a hacerme uno con él. Fíjate, la Biblia, y esto, si usted cree que es inteligente, entonces va a tener que hacer esto. Romanos 12, 3 y 5, mira lo que dice la palabra. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, está hablando Pablo. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente ustedes son. Más bien, véanse a ustedes mismos, según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no en todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Mire, si yo me creo mejor que mi esposo, seguramente yo voy a estar todo el tiempo burlándome de él. Si yo me creo mejor que mi esposa, seguramente yo voy a estar todo el tiempo como, no se llama desacreditar, se llama como... Desmoralizar. Sí, como de alguna manera, mira, ay, mijo, tú sabes cómo es la madre tuya, refiriéndose a algo despectivo, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando yo entiendo, y yo tengo un concepto correcto de mí, y un concepto correcto de mi pareja, ¿sabes lo que hacemos, verdad? Nos volvemos un team. Mi esposo es fuerte en un montón de cosas que yo no lo soy. Y yo soy fuerte en un montón de cosas que él no lo es. Yo logré darme cuenta que Cristi sola no es tan buena como Cristi más Elvin. ¿Por qué? Porque nos complementamos. Y yo sé que hay mucha gente que dice, no, tú solo eres un ser completo. Es verdad, yo no estoy diciendo que no soy un ser completo. Estoy diciendo que cuando yo entiendo quién yo soy y valoro al otro con humildad, aprendemos a hacer alianzas. Así que la próxima pregunta que te quiero hacer es, ¿tu humildad está haciendo que te conviertas en un equipo con tu cónyuge? ¿O tu orgullo está separándote de tu cónyuge? Muy bien, ¿me queda un minuto? Sí. ¿Sí? Muy bien.
quiero compartir un principio más de la Biblia y este es de los más que me importan porque que mucho veo esto. Generosidad. Efesios capítulo 5, verso 5. En el verso 5 dice que no seamos avaros. Y el libro y en los textos que estaba leyendo de Romanos termina diciendo que nosotros renunciemos a toda avaricia. Entonces yo quiero hablar de esto un momentito con ustedes. Mire, la realidad es que es una pena cuando nosotros nos abrazamos, nos comprometemos y nos casamos con nuestra cuenta de banco, en lugar de casarnos con nuestro cónyuge. Fuimos al altar con la cuenta de banco, parece a veces. Mientras sube, más quiero. No podemos ni salir a comernos algo felices sin que alguien esté chavando, como decimos aquí en Puerto Rico. Ay, eso es muy caro, no te comas ese postre. Mire, si usted tiene el dinero y usted no lo debe, después de que usted se presupuesta, el dinero está a su disposición, no usted a disposición del dinero. ¿Usted sabe lo que es? Que hay esposos que le dicen a su esposa y esposas que le dicen a su esposo, negro, negra, vámonos de vacaciones unos días. Vamos a coger un Airbnb ya que no se puede salir de aquí. Y usted tiene el dinero, usted no lo debe. Yo no estoy hablando de gente irresponsable. No, porque no, eso no se puede gastar. ¿Sabes cuánta gente han llegado a su vejez o se han muerto con dinero montones en el banco y nunca el dinero estuvo a disposición de ellos, siempre ellos estuvieron a disposición del dinero? Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 21, 26. Todo el día se la pasa codiciando, pero el justo, yo soy Cristi, yo soy justo, Cristi, pues el justo da con generosidad. Proverbios 23, 4, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ella. Mis hijos, no nos obsesionemos con el dinero. Vamos a responsablemente utilizarlo bien. Yo quiero terminar con esto. Y esta es la última pregunta. ¿Eres generoso con tus cónyuges? ¿Realmente lo eres? O estás mirando, déjame ver cuál es el hamburger más barato para comprárselo. Ay, espérate, para el cumpleaños, espérate, si ya gasté en el bizcocho, no voy a gastar. ¿Eres generoso con tu cónyuge? Si no lo eres, mis hijos, vive la Biblia y tendrás éxito en tu relación de pareja. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que tú has guardado. Así que 5 principios para que nuestra relación de pareja sea exitosa. Hay de todo tipo de ángulo en los temas que nuestra compañera Christy Mueller trae. Comenzamos el fin de semana con un tremendo consejo de 5 puntos para las relaciones de pareja, a ponerlos en práctica. Así es. Gracias, Christy. Que nos ayude Dios. Quiero compartirles de un evento que voy a tener de parejas. Escúcheme bien. Va a ser un evento muy especial en 2 semanas y es un evento virtual. Así que pueden asistir sin problema. Yo no solo quiero que estés comprometido con tu pareja, me gustaría que fueras feliz en esa relación. Así que quiero compartir contigo principios que he aprendido, muy íntimos de la palabra. Y voy a tener una sección bien especial que Dios ha puesto en mi corazón, que honestamente, muchachos, yo nunca he visto en un retiro de matrimonio o en un evento de matrimonio algo así. Y lo vamos a estar teniendo, así que si usted quiere ser parte, hágalo ya. Recuerden que nosotros tenemos gente de muchos países. Para este de identidad se quedó un montón de gente fuera. Así que vaya ahora, ¿verdad? Si usted quiere participar del evento, a ChristyMueller.com. ChristyMueller.com. Se llama Una Vida Mejor en Pareja. Si no es muy cibernético, envía un mensajito de texto al 787-643-1508. 643-1508 y le ayudamos a anotarse. Así que, gracias, chicos. Gracias, Cristi. Bendiciones. Buen fin de semana. A tener éxito. Amén. 8:25 minutos. Estás en ruta 9.